Hola, soy Francisco Javier Pizarro y esto es su programa A Fondo, espacio de análisis periodístico donde abordamos aquellos temas que son relevantes para nuestra comunidad. Como usted está informado, en el transcurso de la semana que estamos concluyendo, se aprobó la reforma fiscal hacendaria por parte tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, así como la ley de coordinación fiscal, las modificaciones que se hicieron, el presupuesto de ingresos para el 2014, para el ejercicio fiscal del 2014, y desde luego pues también el presupuesto de egresos de la Federación. Y para abordar estos temas y tener una perspectiva global de qué impacto tienen para el país y por supuesto para Chihuahua, hemos invitado al secretario de Hacienda del Estado, del Gobierno del Estado, para que nos dé su punto de vista respecto a esto y nos ayude a analizar las modificaciones que se hicieron al sistema tributario y en general al sistema fiscal. Bienvenido, señor secretario. Encantado, mucho gusto, muchas gracias. Pues sí, ha habido mucha controversia en torno a esta reforma, que se le prolongó más de un mes esa discusión y se hicieron algunas adecuaciones, pero antes de entrar a algunas particularidades de estos cambios, a los cambios específicos, a mí me gustaría que pusiéramos en contexto la reforma, Claro. empezando por explicarnos cuáles los objetivos que se propuso, qué alcances tiene realmente y en función de qué se plantearon estos objetivos. Yo recuerdo, me corrige si las cifras están incorrectas, pero México tiene una de las tasas de recaudación más bajas, ya no solo en relación a los países de la OCDE, sino también de América Latina. Es correcto. Y estamos hablando de que la recaudación, si quitamos los ingresos petroleros, pues son menores al 10% del Producto Interno Bruto, claro, es decir, de lo que se produce en el país. Y eso es un problema. Y el otro problema que tenemos, pues también reconocido públicamente, es que el nivel de evasión y elusión fiscal es muy alto. Tanto en lo que se refiere al impuesto de capital ICR como al impuesto al consumo, el IVA, el valor agregado, y se habla de que anda entre el 25 y el 30%. Es correcto. Sí, efectivamente, en los últimos años el crecimiento económico de México ha sido muy bajo, se han generado las oportunidades de empleo. Yo creo que todos estamos claros y conscientes de que tenemos una problemática muy seria, ¿verdad? Muchos años en los que el crecimiento económico del país en su Producto Interno Bruto ha sido muy por debajo de las necesidades, abajo del 3%. En promedio, el crecimiento que se ha tenido durante los últimos 10 años escasamente ha superado el 1.2%. Y esto, pues sin duda, está generándonos un círculo negativo en el que no podemos crecer, no generamos empleo, mantenemos una posición de pobreza cada vez mayor. La brecha, digamos, entre la población que no tiene recursos, que vive en pobreza desde la moderada hasta la extrema, ha ido creciendo. El último recuento que se hizo por parte de la Coneval hace unos meses registraba que el crecimiento de la pobreza llegó a 53.3 millones de mexicanos, ¿verdad? De 115 que somos, de los cuales más de 11 millones es de pobreza extrema. Sí. Y claramente entonces hoy tenemos un país desigual, empobrecido, que no puede continuar así. Y que no crece. Y que no crece. De acuerdo a algunos datos muy claros, la falta de crecimiento ha limitado y encarecido el sistema de seguridad social. Es asombroso saber que el 48%, por ejemplo, de la población económicamente activa, mayor de 16 años, nunca ha cotizado en ningún esquema de seguridad, es decir, la mitad de la población. 61% de los mexicanos carecen de acceso a algún esquema de seguridad social y el casi 70%, 68% de los adultos mayores de 65 años nunca ha cotizado un sistema de seguridad social. Es decir, estamos pues claramente entendiendo que somos un país que no podemos seguir así. Otro factor claro es que el gasto público como incentivo económico en comparación con el promedio de las principales economías, ¿verdad?, es muy bajo. México presenta un gasto público del 19.5
del Producto Interno Bruto, un 19.5% del Producto Interno Bruto, en tanto que los países de la OCDE andan alrededor del 46.5%, es decir, hay una brecha enorme, ¿verdad? Enorme. Entre lo que está sucediendo de gasto a la seguridad, al desarrollo de este país, ¿verdad? La composición del gasto en relación al PIB observa una distribución similar, es decir, el poco gasto que se tiene en México sí es similar, pero si uno lo ve por rubros, por ejemplo, los programas sociales que se destinan, que además se cuestionan mucho, ¿verdad? Porque pues no son ni la suficiencia ni en la calidad que deben tenerse. México destina el 2.6, por ejemplo, en programas sociales, en tanto que la OCDE destina, los países que integran la OCDE destinan el 20.4, es decir, hay una brecha enorme en ese renglón. En el tema de salud, ¿verdad? México destina un 2.8 del PIB, los países de la OCDE destinan el 8%, ¿verdad? Muy por debajo México. Quizá el rubro donde pudiéramos decir, y es absurdo y es un tema dramático, que México está a la par o cercano a lo que destinan los países de la OCDE es a educación, donde traemos el 5.3 y los países de la OCDE el 5.5. Y ahí está el contrasentido, es decir, sí traemos un destino de recursos a la educación importante, pero esta educación no está resultando ser ni de la calidad, ni del el resultado que los mexicanos esperamos. Se están destinando muchos recursos hacia allá y por eso era necesario también hacer una reforma educativa que ha sido la causante de muchos problemas ahora en el centro del DF y en muchos lugares, ¿verdad? Unas manifestaciones de inconformidad. Pero claramente ahí está, es decir, México está destinando muchos recursos y no están dando frutos. Es correcto. Este panorama que nos plantea en términos de cuál es la situación económica, aunada a la cuestión fiscal, creo que de ahí se derivan algunos de los objetivos, porque a mí me llamó mucho la atención, y el presidente Enrique Peña Nieto ha insistido mucho en ello, de que se trata de una reforma hacendaria social. Así es. Entre otras cuestiones, y destaca mucho, porque creo que va enfocado a revertir esa situación de gasto social tan bajo, cuando se plantea, por ejemplo, el seguro de desempleo. Así es. Cuando se plantea también la pensión universal. Es correcto. Que además las modificaciones que hizo el Congreso a mí me parecen importantes, porque ahora se va a destinar una partida específica del gasto federal para esos rubros y no a partir de las aportaciones de vivienda que se hacían en Infonavit, en el caso de la pensión universal. Así es. Entonces, ¿qué otros aspectos? Porque esta reforma, los opositores la han calificado como una miscelánea fiscal y además con un fin estrictamente recaudatorio. Es correcto. ¿Esto es así? No. México tiene un sistema impositivo muy inequitativo y también eso no se señala y generalmente se señala la parte negativa. El promedio de recaudación es del 13.7 en relación al PIB, casi la mitad de los países de la OCDE. Es decir, tenemos una recaudación muy pobre, ¿verdad? México recaba eso, el 13.7% del PIB, en tanto que los países de la OCDE tienen en promedio el 26.3%, ¿sí? México forma parte de la OCDE, como recordamos. Entonces, eso demuestra que estamos recaudando muy poco. Ahora, si revisamos la información de la OCDE, la recaudación del impuesto sobre la renta, por ejemplo, en personas físicas, es tan solo un 27% del promedio de la OCDE. Es decir, México tenemos en lo que es ISRs el 2.4% del PIB y los países de la OCDE, el resto, el promedio es casi el 9%, 8.9%, ¿no? Entonces, es un tercio prácticamente de lo que ocurre. Esta recaudación, algo que también no se dice y hay que ser muy claros, en México las familias con mayor ingreso son las que gozan del 55% total del ingreso exento del ISR, en tanto que las familias más pobres solo del 1.5%, es decir, hay una brecha entre los que más ganan y que más pueden justificar y exentar impuestos contra los que menos ganan. Entonces, esto es una realidad. La deducción del ISR, las familias pobres de México solo acceden al 0.3%, mientras que las familias con mayores ingresos pueden hacer deducibles gastos médicos, seguros, donativos, es decir, hay, repito, una brecha, no tan solo en el ingreso ya de por sí, no hay una brecha en la pobreza, sino una brecha en la recaudación, hay una brecha en las capacidades de negociación, de deducción, que no puede seguir siendo así. Otro dato terrible. Las grandes empresas tienden a hacer un uso más intensivo de las facilidades fiscales. En México, esto representa alrededor de 2.8. En la OCDE, ahí sí, es decir, ahí sí encontramos que las grandes empresas están al nivel de los principales países de desarrollo mundial. Y bueno, no puede ser que a nivel de las grandes empresas sí exista esa capacidad de deducción, de negociación, ¿verdad?
y a nivel de las familias más pobres No hay. absolutamente nada. No hay. Entonces, ese es el contexto real en el que estamos y es el que no se discute, es el que no se dice, ¿verdad? Solamente se señala que no es justo, ¿verdad? Que el IVA se le ponga acá, que el IVA se le ponga allá. Bueno, pues es que la realidad se haciendo y siendo muy claros es que no podemos seguir en ese entorno. Tenemos que cambiarlo o, bueno, lo que va a ocurrir finalmente es una descomposición social cada vez mayor, ¿verdad? Con una pobreza extrema creciendo cada vez más, ¿verdad? Porque no hay una distribución equitativa en los ingresos de una y otra parte de la sociedad, ¿verdad? Y esto me lleva a otra cuestión. Bueno, evidentemente esto es propiciado por un mal diseño del sistema tributario de un lado y Totalmente. en general de la política fiscal, porque Así es. el hecho de que estos grandes empresarios que tienen capacidad para pago, Así que es. es uno de los principios fundamentales de toda política Claro. recaudatoria, si hay capacidad de pago, ellos la tienen, Claro. eluden esa contribución, que es una obligación constitucional de Así todos los es. mexicanos, porque encuentran muchos resquicios Totalmente. y huecos por donde poder hacerlo. Yo recuerdo un caso, y lo voy a citar porque me pareció emblemático, ¿verdad? Cuando, y voy a decir las marcas, Jumex y otra marca de jugos, lograron una devolución, uno de 1.300 millones y otro de 2.000, porque según esto demostraron que sus productos entraban en el rubro Claro. de alimentos y les tuvieron que regresar Así es. cuando el análisis del producto en sí Claro. mismo pues está muy lejos de ser, o los chicles. Claro. El caso de los chicles, que por el solo hecho de que el mayor ingrediente es el azúcar, Así es. también lo metieron en el rubro de alimentos. Claro. Entonces, hay mucha discrecionalidad y mucho campo. Claro. ¿Qué aspectos contempla la reforma para corregir eso? Sin duda, la gran discusión está en que una reforma completa debe haber considerado el cobro del IVA en alimentos y medicinas. Sí se planteó, los países desarrollados efectivamente han enfocado siempre los impuestos a moderar el consumo, que es la tendencia siempre mundial de un sistema liberal, capitalista, ¿verdad? Y obviamente una manera de moderar el consumo en los mejores términos, pues es impactando un impuesto al valor agregado sobre alimentos y medicinas. Sin embargo, la realidad que tenemos hoy en México, con esta polaridad que estamos comentando, Con esos 53 no era fácil millones hacer. de pobres, Sí, pues ¿cómo? pensar que tenemos que impactarle el IVA a alimentos y medicinas a una población que representa casi la mitad del país, ¿verdad? Pues sí, claramente íbamos a generar un problema social de entrada, ¿no? Y lejos de avanzar o dar un primer paso, lo más seguro es que nos quedáramos en lo mismo o quizá inclusive tuviésemos un retroceso. Claro, también se cuestiona y quizá ahí hay un tema de razón de que el ISR, que tiende a ser un impuesto siempre que fomenta la inversión o el desarrollo de un país, debió haber sido más moderado o es demasiado alto y propiciaría pocos incentivos para la inversión. Eso es cierto. Sin embargo, bueno, también es cierto que hoy los mexicanos a nivel de los empresarios pues tienen desde el 2007 un impuesto de tasa única, el YETU, que ha venido impactando los flujos y que se tomó la decisión de favorecer, eliminarlo como contrapartida al incremento del ISR para el fomento de las inversiones, ¿no? De igual manera, se está quitando el impuesto a los depósitos en efectivo, que eso es más masivo, digamos, hacia la población, sobre todo para la parte informal, que ahora se está tratando de compensar con la parte de PLD, es decir, los programas de lavado de dinero, que permitiría corregir también la entrada de efectivo a través del sistema financiero, ¿no? Aquí lo fundamental es que se está buscando que las empresas sí tengan incentivos de invertir. Y obviamente pues viene ahí la crítica de lo que está ocurriendo en la frontera, que las maquiladoras al impactarles el impuesto para las importaciones temporales van a tener una afectación. Esto se ha tomado la decisión y de acuerdo a la última discusión va a ser gradual, no va a ser de entrada completo y tiene que medirse. De igual manera ha habido mucho el cuestionamiento del IVA en las fronteras por los 5 puntos de diferencia que se estarían impactando, ¿verdad? Pero en general creemos nosotros que los impuestos que se están tratando de poner es lo que hoy se puede o se ve posible de realizar. Obviamente, repito, hay quien opina lo contrario, la mayor parte de las empresas y los empresarios no están de acuerdo, pero lo digo desde el punto de vista de la experiencia directa. Todas las empresas medianas o grandes, ¿verdad?, cuentan con áreas especializadas fiscalistas, ¿verdad?, que hacen una planeación fiscal
Y obviamente la planeación fiscal siempre va a buscar cómo minimizar el pago de impuestos. Sí. Y esto se traduce en menos ingresos para los gobiernos y se traduce en menos capacidad de crecimiento y desarrollo, ¿no? Y eso es lo que se estaría buscando como principio en esta reforma, hacer, modificar, ¿no? En síntesis, nosotros creemos que los cambios que vienen, que se acaban de aprobar ya por la Cámara de Diputados y por el Senado, sí buscan no tan solo generar un ingreso o una posición recaudatoria, sino hacer cambios que nos permitan poco a poco ir transitando hacia un crecimiento económico mayor, que eso es lo que estamos buscando, ¿no? Y yo voy a poner en dos aspectos. Yo creo que hay que hacer una distinción entre lo que son derechos y lo que son privilegios. Claro. Porque luego se confunden. Sí. Y no es lo mismo defender derechos a defender privilegios, Claro. que por la vía de los hechos o de las omisiones de la autoridad o de la misma legislación se fueron creando. Claro. Y pongo el caso específico del caso de las importaciones temporales que hace la industria, que se hacen en la industria maquiladora. Así es. Porque en la práctica y con el transcurso del tiempo se convirtieron en una especie de contrabando técnico. Totalmente. ¿Por qué? Porque importan, se supone que eso solo se debe usar en la elaboración del producto que ellos manejan. Como un componente de materia prima. Como un componente de materia prima para exportarse al exterior. Es correcto. Y sin embargo ya lo estaban vendiendo y lo estaban utilizando en México. Entonces ya eso era una evasión de fisco. Así es, de igual manera, como es claro, en la frontera, el diferencial en precio de los bienes de consumo por parte de la sociedad, pues no existe una diferenciación de los 5 puntos. O sea, uno va a una tienda cualquiera, ¿verdad? Tanto mexicanas o Walmart o Oxxos y demás, y lo mismo le cuesta el refresco, el pan, la galleta, la leche, que aquí en Chihuahua o en Villa Ahumada, que en Juárez. Entonces, francamente, no hay un beneficio, no existe un beneficio directo por ese porcentaje menor de IVA. Obviamente, ¿a quién se le impacta? Bueno, pues a estas empresas que enteraban 11 puntos y ahora van a enterar 16 y hay una disminución en el balance por las utilidades que antes se tenían. Y otra cosa, y usted lo sabe perfectamente porque lo va a tener registrado, hay empresas que ponen su domicilio fiscal en Ciudad Juárez, en la frontera, para pagar menos IVA, aunque nomás sea en internet. ¿verdad? Así es. Son domicilios itinerantes porque los cambian y los modifican y los ponen hasta en el extranjero. Es correcto. Yo declaro en Juárez, ¿verdad? Me exento el 5%, ¿verdad? Y eso va en beneficio del balance de la empresa. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con esta interesante conversación. Si vives en zonas de riesgo y se presentan inundaciones, sigue estas recomendaciones. Prepárate con una reserva de alimentos y agua potable. Guarda en una bolsa de plástico los documentos importantes. Integra un kit de emergencia. Recuerda mantener siempre la calma y en caso de emergencia pide ayuda al 066. Prevenir es vivir. Coordinación Estatal de Protección Civil. London Café, un lugar para disfrutar. Olvídate de cargar efectivo o estar buscando cambio. El sistema de pago Vivebus es fácil y muy práctico. Con la tarjeta digital Vivebus podrás accesar a la ruta troncal y a los autobuses de las rutas alimentadoras. Podrás adquirir tu tarjeta en cualquier terminal o estación. Solo sigue las indicaciones que aparecen en la pantalla. Para tu comodidad, también contarás con más de 160 OXXOs autorizados para venta y recarga de la tarjeta de pago Vivebus. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Gracias por continuar con nosotros en esta conversación con el secretario de Hacienda, Jaime Herrera, donde estamos analizando los alcances que tienen los cambios, modificaciones que se hicieron en este rubro, porque creo que es importante tener el panorama global para no estar desinformados. Y nos quedamos pues cómo ciertas situaciones se usan para evasión, y eso no se dice, o sea, se dice en general. El impuesto, el gravamen a las importaciones temporales va a desincentivar la inversión extranjera. Así es. El IVA nos va a poner en una situación de menor competitividad, que además ahí hay otro rubro. Pues yo creo que desde el TLC, desde el Tratado de Libre Comercio,
México está compitiendo globalmente, Claro. ¿no? Y con Estados Unidos, y no solo en la frontera, sino en todo el país. Todo el país. Entonces, ¿cómo andamos? ¿Cuáles son los cambios fundamentales que usted destacaría en el sistema tributario? Claro. Quizá antes de comentar algunos temas de las modificaciones que se han hecho en la Ley de Coordinación Fiscal y en la parte de la reforma hacendaria, que está todavía, por cierto, de publicarse, como todos sabemos, apenas ayer o antier en la madrugada se aprobó, entonces todavía están por subirse a las páginas de la Secretaría de Hacienda. Yo quisiera comentar lo siguiente, efectivamente hay una serie de beneficios que se han venido dando a lo largo del tiempo, por ejemplo, la cancelación del régimen de consolidación fiscal, Ese es un punto. que esto pues, les permite a las grandes empresas, y estamos hablando de alrededor de unos 400 corporativos en México, pues el buscar cómo tampoco pagar impuestos, es decir, las grandes corporaciones pues cuentan con una cantidad importante de empresas, de todos los rubros, de todos los servicios, de todo tipo de producciones, y bueno, pues obviamente la empresa, los grandes corporativos lo que hacen es compensar los balances, ¿verdad? Decir, bueno, pues esta empresa traigo pérdidas, ¿verdad? Esta empresa traigo muchas utilidades, bueno, pues compenso las utilidades con las pérdidas y al final puedo evitarme que tenga que pagar yo impuestos importantes. Y esto está afectando muchísimo porque la recaudación, la tributación hacia el Estado pues ha disminuido fuertemente. Se está cancelando este régimen y creo que es uno de los temas que más ha dolido a la clase empresarial importante en el país, que genera empleos, que genera desarrollo, me queda claro, pero que no podemos seguir manejando de alguna manera este tipo de sistemas que no funcionan en el resto del mundo. Es decir, la razón de la polarización de la distribución del ingreso en el país obedece a este tipo de circunstancias. Si en el resto del mundo, es decir, en los países capitalistas más desarrollados, si estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Europa del Este, con Inglaterra, Alemania, Francia, no se dan ese tipo de distorsiones, ¿por qué razón las tenemos que mantener en un país cada vez más polarizado? Entonces, son de los cambios que claramente se tienen que dar, ¿no? Lo que ya se menciona de las importaciones, es decir, prácticamente las empresas con un porcentaje bajo, digamos, de insumos nacionales, pues importan, ¿verdad? Se convierten ya más bien en importadores con un beneficio sin IVA, ¿no? Entonces, tampoco es correcto ni para los empresarios mexicanos que están haciendo el esfuerzo, ni para aquellas empresas que realmente sí cumplen con estas disposiciones, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca corregir, eso es lo que se está cambiando, ¿verdad? Obviamente, repito, pues siempre va a haber afectaciones, a nadie nos gusta pagar impuestos. Por eso se llaman impuestos, ¿no? Pero son impuestos, ¿verdad? Sí. Es algo que no son por consenso. no es subsidio, no es regalo, no es, ¿no? Y en contrapartida, es decir, si uno revisase, y eso no lo hemos analizado quizá con más frialdad, ¿quiénes son los principales beneficiarios de los subsidios en este país? Y se va a encontrar también que los principales beneficiarios de este país son las grandes empresas, no tan solo por los subsidios indirectos de la no recaudación, sino por los apoyos que se dan a la población. Digo, caso concreto, si hablamos de un subsidio que se da a la población de despensas, ¿verdad? Y bueno, pues ¿quiénes son los beneficiarios de la harina de maíz, de los productos de aceite o de los productos lácteos? Pues son los grandes corporativos. Pues claro, ellos son los que pueden. Finalmente. Esos son los que les compra el Estado. Leche sabemos las marcas, la harina de maíz sabemos las marcas, ¿verdad? Las cajas de pan sabemos cuál es la marca. Entonces, bueno, pues esos son finalmente los beneficios indirectos de un subsidio. Y muchas veces los empresarios preguntan, oye, pero ¿para qué quieres más ingresos recaudatorios? ¿A dónde vas a ir? Pues al final de cuentas va a terminar en los balances de las propias empresas, transferidos a través de estos mecanismos de beneficio social, las cruzadas por el hambre, una serie de cosas que se tienen que dar, que no es la solución, también lo sabemos. La solución política asistencialista no es el camino, camino, ni debemos pensar en ello. Es. Tenemos que buscar cómo generar más empleo, cómo canalizar recursos a la educación que realmente genere que los jóvenes salgan cada vez más preparados, con una posibilidad realmente no de ser empleados, sino de generar empresas, de generar pequeños negocios, las pequeñas y medianas empresas, las pymes, ¿no? En fin, son los cambios. Ahora, ya en materia específica de los cambios que están haciendo en la Ley de Coordinación Fiscal aprobada por la Cámara de Diputados y ya por el Senado, pues hay varios. Por ejemplo, las participaciones federales que se agrupan dentro de lo que se le conoce como rabo 28, se sustituye el fondo de fiscalización, que era así de manera general, por un fondo que se le llama ahora fiscalización y recaudación. ¿Qué es lo que se quiere? Que las entidades en la recaudación de sus derechos locales, ¿verdad?, puedan sumar
y a la vez se premie para que forme parte de las participaciones federales que reciben los estados. Es decir, se busca estimular a los estados y municipios para que recauden o sean mejores recaudadores de los derechos locales y se suman a este fondo de participaciones del ramo 28. ¿no? Otro cambio importante. Hoy se tiene un fondo general de participaciones hacia los municipios que deberán atender criterios similares a los que usa la federación. La federación le asigna al Estado bajo una serie de criterios el Fondo General de Participaciones. A su vez los estados les generan a los municipios también un Fondo General de Participaciones. Pero hay criterios distintos. Caso concreto en el caso de Chihuahua, ¿no? Mientras la federación premia, digamos, a las poblaciones que tienen mayor población y les destinan más recursos, en el caso de Chihuahua, el indicador de mayor peso no es necesariamente los municipios que tengan mayor población, sino los que registren, de acuerdo a Coneval, pues mayor grado de marginación. Esto tiene su lógica y pareciera bien. Sin embargo, encontramos contrastes así. Meoqui tiene una población importante, digamos, pero recibe participaciones muy por debajo de lo que recibe Camargo, que tienen poblaciones similares. ¿Por qué? Porque Meoqui se considera que tiene un nivel de pobreza menor que el que tiene Camargo. Y bueno, pues entonces la población de un lugar sale más beneficiada que la otra, ¿verdad? Cuando pues ambas tienen una población muy similar, ¿no? Entonces estaría buscando equilibrar un poco los criterios de que se siguen hoy en las fórmulas para la asignación de los recursos a través de esta ley de coordinación. Pero está tocando un tema fundamental que quiero que nos detengamos un poco en esto. Que ese es lo que yo concibo como una verdadera reforma hacendaria. Así es. En el sentido de la redistribución de potestades. Así es. ¿Verdad? Que puedan tener el conjunto de las instancias de gobierno, los 3 niveles de gobierno, para su hacienda pública. Correcto. Municipio, Estado y Federación. Es correcto. Porque la distribución actual también es muy inequitativa. Totalmente. La mayoría de lo que se recauda en la República se queda a nivel de la Federación. Claro. Y si mal no recuerdo, es así alrededor del 80%, el 17% para las entidades federativas y el 3% para los municipios. Entonces, ahí hay una inequidad terrible. Así es. Y por otro lado, muchos de los impuestos que podrían tener las entidades federativas, pues los asumió la Federación. Yo veo bien en términos de, por ejemplo, de una especie de retribución a esa inequidad. Por ejemplo, en la reforma que se hizo a última hora en relación al impuesto que se le puso a las empresas mineras, ¿verdad? Porque ahí sí se modificó los porcentajes y se va a dejar el mayor porcentaje a los municipios y luego a la entidad federativa y luego a la federación. Es correcto. Entonces, ¿por qué? Porque aquí es donde está la riqueza, en el caso de Chihuahua, específicamente, pues es nuestro, voy a decir nuestro, el término Estado, nuestros minerales, nuestros metales preciosos. Y no vemos beneficio hasta ahorita de ninguna naturaleza en términos recaudatorios, me estoy refiriendo. Totalmente. ¿No? Entonces, ¿cómo hacerle para que este esquema se modifique? Yo creo que ahí va bien en el sentido de crear estos fondos. Así es. Pero también tendría que rediscutirse las potestades de estas entidades, ¿no? Sí, la ley de coordinación fiscal introduce estos cambios, está buscando, repito, haya más equidad en la distribución, que hoy es dispar entre la federación y los estados con los municipios. Está creando de alguna manera más incentivos para que los municipios tengan una mejor recaudación también, desde el impuesto predial, que es muy bajo, ¿verdad? En promedio en el estado de Chihuahua no llega al 40% de la recaudación de los terrenos y de las casas en la parte predial, es muy bajo. Muy bajo. Así es, hay unos municipios que sí tienen una mejor recaudación alrededor del 60%, en el caso quizá aquí de Chihuahua, pero el resto del estado es muy pobre, ¿no? Hay municipios donde la recaudación es mínima, ¿no? Entonces, esto no es bueno finalmente, ¿verdad? Porque hay mucha evasión también de impuestos a niveles ya locales, específicamente de los municipios. Se está buscando también, de alguna manera, con la ley de coordinación, el que podamos celebrar convenios, Estado y municipios, por ejemplo, para la recaudación del predial. Esto permitiría evitar algunos conflictos de intereses. Es muy probable que en muchos municipios el ayuntamiento, el presidente municipal, pues se vean dificultades, digamos, para poder hacer. A pesar son familias. Las familias, completas, son los ¿verdad? compadres, los amigos. Oye, compadre, pues ¿cómo me vas Así es.
Esa es una. Y la otra, hay mucha migración también. Es correcto. Que ese es el otro Es fenómeno correcto, es correcto, que se da. correcto. Y esto podría contribuir a normar de alguna manera. Así es, así es, así es. Y además implica un gasto. Totalmente. Porque hay municipios que de verdad, cuando uno ve sus presupuestos, pues pobrecitos, no tienen Bueno. más que para el gasto mínimo Para una indispensable. nómina mal pagada. Mal pagada, exactamente. Así es. No tienen para ninguna otra. Es correcto. Es correcto. Y bueno, este tipo de cambios, por ejemplo, en la parte de minería, que también no se tenía una definición clara, hoy se pone. Claro, las grandes empresas mineras, pues también no les está resultando fácil entenderlo y aceptarlo, ¿verdad? Pero creemos nosotros que para Chihuahua, que es un estado con una minería importante de siempre, va a significar un ingreso para los municipios y también para el estado que hoy no contamos, ¿no? En suma, nosotros consideramos que se fortalece o se va a fortalecer gradualmente las finanzas estatales. El coeficiente de participaciones que tiene Chihuahua, que había estado en niveles del 3.2 al 3.5 en función a la población, y que posteriormente con la reforma fiscal que se hizo el 2007 y donde se hizo una redistribución, bajamos hasta niveles del 2.8% del PIB. Hoy estaríamos tratando de regresar a esos niveles del 3.2. Estimamos que por esa razón podamos tener ingresos cercanos adicionales de los 1.500 millones de pesos anuales, que bueno, nos van a permitir no tan solo tener el ingreso por sí solo, sino potencializar este ingreso para otro tema importante que tiene que ver con la deuda, ¿no? Y que quizá también valga la pena tocar tanto a nivel de los municipios como a nivel del Estado. Es correcto. Y este asunto, porque creo que esto es la otra cuestión que a mí me interesa que nuestros televidentes pues lo tengan al menos como un referente para el análisis. Muchas veces se piensa que el Estado, en general, el Estado mexicano, solo recauda recursos vía impuestos. Claro. Cuando también hay un ingreso de empresas paraestatales. Mire, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Pemex, Petróleos Mexicanos de México, aporta el 40%. Así es. Del ingreso público. Es correcto. Federal, el 40%. Así es. Entonces, sin eso, pues simplemente este país no funcionaría. Claro. Ese es un ejemplo muy concreto. Y en una actividad como es la extracción petrolera, pues en caída, digamos. Por eso también la urgente necesidad de una reforma energética, porque la capacidad que tiene el país, es un país empobrecido, un país con un gasto público bajo, como ya lo señalamos, un país con menos recaudación tributaria de todos, ¿no? De dónde vamos a contar con recursos para hacer exploraciones profundas, para poder competir, el famoso popote de la dona que se tiene en el Golfo, ¿verdad? Que va inclinado y ya está llegando a los mantos mexicanos. Así es, así es. Si no hay recursos para poder hacer esas inversiones fuertes, ¿verdad? Pues lo más seguro es que por estarnos discutiendo fuertemente que si la Constitución, el 28 y el 27, y que la propiedad, y que si es de los mexicanos, y nos desgarramos las vestiduras y demás, bueno, nuestras discusiones que nos llevamos años, ¿verdad? Bueno, pues nuestros vecinos, ¿verdad? Van a sacar todo el petróleo poco que podemos tener. Quizá para entonces el petróleo deja de ser el principal combustible de origen fósil. Se están cada vez desarrollando nuevas tecnologías con gases distintos, todos sabemos, nuevos desarrollos de tecnología energética. Y bueno, nosotros discutiendo, ¿verdad? Si Emiliano Zapata y nuestro general Lázaro Cárdenas, ¿verdad? ¿Qué quisieron decir? Interpretándolos y discutiendo. Es urgente la reforma energética, es fundamental tener la capacidad de aprovechar los recursos naturales, ¿verdad? Y evitar que una paraestatal como Pemex termine quebrada, como de hecho prácticamente hoy lo está, ¿verdad? Y que requiere una reforma. Pero está quebrada porque en buena medida esos recursos que se van. Así es. Y luego que además, desgraciadamente, se usan en gasto corriente, una buena proporción de ellos, no en gasto social o en inversión. Si no, pues Pemex sí podría, como empresa en sí mismo, antes de que les cuenten, para decirlo muy popularmente, ese 40% sí tendría capacidad de sobrevivir, de mantenerse. Bueno, pero ese tema lo abordaremos. Así es. El otro fuente de ingreso, evidentemente, es la deuda, es el financiamiento público. Así es. A mí me gustaría que viéramos esto. Todo, de acuerdo a lo que yo he leído, todas las modificaciones tributarias que se hicieron van a aportar un 1.5% más de recaudación. ¿Es correcto? ¿Verdad? Pero esto no es suficiente para pues, darle sustentabilidad al gasto público. Es correcto. Entonces, se recurre también
a otro esquema que es el de la contratación de deuda pública. Es correcto. Y estamos hablando del 4.1% del PIB. Es decir, Así es mayor el ingreso que va a haber vía deuda que por recaudación. ¿Le parece que vayamos a un corte y Correcto. regresemos con este Con todo gusto. tema? Si vives en zonas de riesgo y se presentan inundaciones, sigue estas recomendaciones. Prepárate con una reserva de alimentos y agua potable. Guarda en una bolsa de plástico los documentos importantes. Integra un kit de emergencia. Recuerda mantener siempre la calma y en caso de emergencia pide ayuda al 066. Prevenir es vivir. Coordinación Estatal de Protección Civil. London Café, un lugar para disfrutar. Olvídate de cargar efectivo o estar buscando cambio. El sistema de pago Vivebus es fácil y muy práctico. Con la tarjeta digital Vivebus podrás accesar a la ruta troncal y a los autobuses de las rutas alimentadoras. Podrás adquirir tu tarjeta en cualquier terminal o estación. Solo sigue las indicaciones que aparecen en la pantalla. Para tu comodidad, también contarás con más de 160 OXXOs autorizados para venta y recarga de la tarjeta de pago Vivebus. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Entramos al segmento final. Como usted se habrá percatado, normalmente tenemos 5 segmentos, pero para darle continuidad y no estar interrumpiendo al secretario, ahora lo hicimos el esquema de 3 segmentos. Este tiene que ver, pues a mí me gustaría tocar el tema de la deuda y de lo que viene para Chihuahua en términos de financieros, cuáles son las expectativas que se tienen y cómo nos va a ir en el 2014, si le parece. Encantado. Bueno, el apasionante y discutido tema de las deudas públicas, Sí. la polémica que desata y las pasiones, ¿no?, que hemos escuchado recientemente en el Congreso local al respecto, ¿no?, señalando que Chihuahua es el estado más endeudado y bueno, Que tienen la deuda per cápita más grande alta, de la República. etcétera, etcétera, ¿no? México, primero poniendo en el contexto, sigue siendo de los países con un porcentaje del PIB más pequeño. Es decir, México sigue teniendo niveles que fluctúan entre el 37, 40, 45%, dependiendo de los niveles de pago y de flujo que se van teniendo. Para que nos demos una idea, Alemania, que es un país en desarrollo o desarrollado, trae niveles arriba del 80%, es el doble que México, ¿verdad? Países similares como Chile, Brasil, Argentina, traen niveles del 60%, ¿sí? Los Estados Unidos ni mencionarlo, porque siempre andan a niveles del 110%, ¿no? Y bueno, hemos escuchado la gran discusión que le suban el techo para subir el techo de 16.9 a 20 billones de deuda, ¿no? Entonces la pregunta que uno se hace, a ver, ¿por qué tanta discusión interna sobre el sentimiento de que yo tengo una deuda per cápita más baja, más alta? A ver, yo la pregunta que me haría, ¿a quién, qué es lo que nos debe importar? Que me digan a mí que debo 6,000, 10,000 pesos o 50,000 dólares en el caso de Estados Unidos per cápita, o que no tenga para ir a una escuela, o que no tenga un servicio de alumbrado, o que no tenga agua potable, o que no tenga pavimento, o que no haya, repito, escuelas donde estudiar, o que yo me enferme y no tenga un servicio de salud. ¿Qué me afecta más? ¿El dato de que me digan de que debo 10,000 pesos o el día que me enfermo y no tengo donde me cure? ¿Qué es lo más importante? Pues lo segundo. O sea, el dato es político. Termina siendo simplemente un instrumento para calificar la buena, regular o mala administración, en teoría, de un gobernante, de un presidente municipal o de un presidente de la República. Y yo nomás les pondría como dato el siguiente. El presidente, la administración pasada, las 2 administraciones anteriores, de Vicente Fox y Felipe duplicaron Calderón la deuda del país en la parte interna y externa. Nadie lo señala. Y no estoy cuestionando y criticando que lo hicieron mal. Simplemente lo hicieron y crecieron la deuda pública del Estado, del país, perdón. ¿Sí? Y si a cifras vamos, las podemos sacar perfectamente, cómo nos llevaron de 2 a niveles de casi 5 billones de deuda que tenemos ya como país. Nadie lo quiere decir, nadie lo quiere reconocer, pero crecimos más del 100%. ¿Sí? Andamos en esos niveles de deuda. Bueno, nadie lo dice, nadie no se lo guarda. Todos hoy señalamos, no, es que el presidente Peña Nieto trae una iniciativa que va a endeudar $500 millones más al país. Cierto,
Por eso, ¿pero por qué? Porque traemos un crecimiento. ¿Qué es lo que ha sucedido en las economías de todo el mundo? Y yo creo que a veces no lo entendemos. De los años 2000 a la fecha, hubo una expansión, digamos, en las estructuras de administración pública, producto de la necesidad de desarrollar la educación, la salud, la seguridad, ¿verdad? Sobre todo en los últimos años en este país, ¿verdad? Que ha sido muy fuerte. Y obviamente esto ha generado un gasto corriente muy elevado, ¿sí? Muy fuerte. Y esto ha generado que los Estados Unidos, Europa, los municipios, los estados estén cada vez apretando más en su liquidez para poder enfrentar esta demanda. Paralelamente, la crisis de 2007-2008 a nivel mundial, que se genera en los Estados Unidos, fue llevando la falta de liquidez y la salida de los fondos privados, que arrastraron de alguna manera la falta de liquidez a la concentración de algunos países, ¿no? China tuvo una concentración importante, el desarrollo asiático generó ese crecimiento hacia allá, ¿verdad? Hoy, en el retorno que se empieza a dar de las economías ricas, digamos, de los países desarrollados, presenta un fenómeno extraordinario. Hoy la liquidez está del lado privado. Los bancos, los fondos de pensiones, los grandes fondos de pensiones, las grandes empresas están muy líquidas y los gobiernos no tienen liquidez. Entonces, ese contrasentido está generando una problemática mundial que tenemos que analizarla y reflexionarla desde esa óptica y no simplemente estar desgarrándonos las vestiduras de por qué tengo que contratar más deuda. Cierto, tenemos que apretar el gasto público en el sentido del gasto ineficiente, es decir, el gasto burocrático, las dependencias de todas las instituciones se llenaron o nos llenamos de mucho empleo que no genera realmente un valor agregado y eso hay que ajustarlo claramente. Pero no se debe ajustar la educación, no se debe ajustar la salud, no se debe ajustar la seguridad. Al contrario, se tiene que fortalecer, no se puede quitar la infraestructura, al contrario, se tiene que fortalecer mejores carreteras, más infraestructura hidráulica, por ejemplo, como el caso de Chihuahua, ¿verdad? Más infraestructura educativa, necesitamos más universidades, más escuelas. Entonces, ese es el tema donde debemos enfrascarnos. Y si eso requiere pasar del 40 al 44, 45%, como se está dando ahora con el PEF, me parecería que es una inversión bien destinada y no debemos preocuparnos por ese sentido, ¿no? A nivel de Estado también se cuestiona mucho, bueno, esta administración y las anteriores. Yo quiero decirles a todos los que nos escuchan, el origen de la deuda de Chihuahua data de 1992. Yo no quiero señalar quién era el gobernador de 1992 en adelante. Se llama Francisco Bueno, Barrios. a partir de ahí empezó y eso no se dice. Y hay que decirlo con toda claridad. Claro. Se tomó la decisión que Chihuahua tomara la administración del magisterio estatal. Y eso, en una administración actual que refuerza ello, como ha sido la administración actual, pues genera claramente un gasto mayor en educación. Pero eso ya se va a revertir, ¿no? Ahora la federación, en el subsistema federalizado al menos. ¿O cómo va a estar? La propuesta que se está haciendo, en una primera etapa contempla hacer una evaluación de todo el sistema federalizado, los recursos que venía destinando la federación a través del Estado para pagar los maestros federales, ahora los va a administrar centralmente la federación. No significa todavía que los estados van a dejar de aportar recursos. Los estados vamos a seguir aportando recursos para la educación. Chihuahua aporta cerca de 9,000 millones de pesos. Probablemente este año inclusive salgamos arriba de los 9,000 millones, ¿verdad? Eso no se va a cambiar. Y eso nos genera deuda. Y eso nos genera tener que ir a los congresos a explicarlo. Y hay que estarlo repitiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque muchos congresistas, ¿verdad? Pues señalan esto está mal, se está endeudando el Estado. Bueno, se están endeudando porque se están abriendo escuelas, se están abriendo preparatorias, se están abriendo universidades y el objetivo del gobernador Duarte ha sido ese. No vamos a dejar de atender escuelas, vamos a abrir más escuelas. ¿Por qué? Porque preferimos abrir escuelas a tener que ir ampliando cárceles. Claro. ¿Dónde queremos a los muchachos? De todas maneras va a haber pues sí, o más policías o o los más metemos armas, más a las cárceles y abrimos más cárceles para meter más jóvenes o los metemos a las escuelas. Pues claramente hay que meterlos a las escuelas, no a las cárceles. Y ese es el objetivo de esta administración. Y no se entiende o no se quiere entender y se polemiza. La deuda de Chihuahua no es la monstruosidad que se señala, hay fallas, el registro que tiene la Secretaría de Hacienda tiene fallas, estamos trabajando con Hacienda para corregir y cambiar ese registro. Hay quienes suman, por ejemplo, la deuda que tenemos de las carreteras al total del pasivo y señalando, bueno, es que es una deuda que no pagamos en impuestos, es una deuda que se paga con las casetas de peaje. Con los mismos peajes, en fin, en eso estamos. Pero repito, creo yo, francamente, que más allá de la preocupación de las deudas está en el desarrollo, ¿verdad? Y la capacidad que debe tener el Estado, la Federación y los municipios por atender las necesidades de una población. Yo prefiero que haya un camino, una colonia, una población con pavimento y con luz, a que me digan que debo 10,000
pesos. Los 10,000 pesos no los voy a pagar, nadie me los está cobrando, no firmé un pagaré, no me van a ir a quitar cosas. Claro, En claro. cambio, sí, los baches, la falta de alumbrado, la falta de escuelas, eso sí es real. Entonces, ¿por qué discutir tanto el que te digan que te debes 6,000, 10,000 pesos? ¿Te lo está cobrando alguien? Es que el tema está efectivamente en la política de gasto público. Así es. ¿A dónde se invierte? Claro. Y de qué manera ese gasto incentiva la reactivación económica, Claro. que ese es un aspecto fundamental. Fundamental. Atiende las desigualdades sociales, construye o mantiene Así es. lo que queda del estado de bienestar social, Claro. porque se ha desmantelado mucho, pero bueno, Así es. todavía, y ahí van esos dos aspectos. Claro. Yo creo que ese ingreso destinado a pensión universal y a seguro de desempleo va a contribuir de manera importante a restarle espacio a la economía informal, porque muchos van a optar por buscar. Claro. Al menos es como incentivo, es Claro. un incentivo de política, me parece pública, Claro. muy importante, muy fundamental. Pues es que no es posible, ¿verdad? Tenemos una población, como le escuchaba yo ahorita, que tiene más de 65 años de edad Sí. y no tiene ningún esquema de seguridad, ¿verdad? Uno lo ve con sus padres. Si uno no los apoya, los padres de uno mismo no tendrían de qué vivir. Y no puede ser que tengamos un país terriblemente tan desigual. No puede seguir siendo México así. Y además va creciendo el famoso bono juvenil. Totalmente. Ya se está invirtiendo Ya no la estamos tan pirámide. En el 2050 y tantos vamos a ser un país preponderantemente con gente de la tercera Los que edad. lleguemos para allá, señor. Los que lleguen, pues. O lleguemos. es, esperemos. Esperemos que sí. Así es. Pero esas situaciones no se valoran. Esto está ejerciendo una presión ya, este cambio Totalmente. demográfico en el sistema de seguridad social, Así es. en las pensiones. Así es. No hay recursos para Claro. atender esto. ¿Cómo andamos en ese aspecto? No, sin duda. O sea, la capacidad, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, vamos a hacer una reforma del fondo de pensiones. ¿Por qué? Porque hoy la contribución que se tiene es muy pequeña y requerimos ampliarla. Y eso favorece de alguna manera la seguridad social, ¿no? Claro. Es un tema que tenemos que hacer, que está trabajando el gobernador, el director de pensiones, justamente en darle una estructura distinta que nos permita actuarialmente darle sustentabilidad de más largo plazo. Y obviamente, más que eso, integrar a más trabajadores a este servicio de pensiones. Sí, porque ya los que cotizan, vamos a decirlo, son muy pocos. Así es. ¿Verdad? Y los que van demandando pensión, Claro. pues son cada vez mayores. Así es. Ese Es es correcto. el problema. Totalmente así es el problema. Bueno, ¿cuáles serían nuestras expectativas como entidad en relación a las participaciones federales que se derivan de estos 4 billones y pico que va a contar la federación? Nos hemos planteado una meta con el gobernador Duarte, nos ha instruido para que este año, que cerramos 2013 con cerca de 5,000 millones de pesos para inversión pública, pudiéramos alcanzar los 7 u 8,000 millones. Es decir, un crecimiento importante en el recurso que se destina. En educación. Ya de entrada, el año pasado tuvimos un inicio en las negociaciones de 3,000 millones y cerramos con casi 4,7 mil millones de pesos. Este año queremos hacerlo. Estamos de la mano trabajando con los diputados del Congreso, los diputados chihuahuenses, tratando de alcanzar esta meta en rubros que tienen que ver con cultura, con deportes, con pavimentación, con infraestructura en general, con educación, ¿verdad? Hemos tenido reunión con las comisiones de la Cámara de Diputados buscando cómo podemos alcanzar esa meta que nos hemos propuesto, ¿no? Y obviamente también estaríamos buscando crecer en el Fondo General de Participaciones, como lo explicaba ahorita, pasando de 2.8 a 3 puntos, es decir, estaríamos buscando crecer de niveles del 15,000 millones a cerca de los 20,000 millones de pesos. Eso es lo que estaríamos buscando con este crecimiento que se está dando en el PEF a nivel federal. Y el resto, porque hasta donde tengo, se tiene visualizado un presupuesto de egresos de alrededor de, ¿qué? 50 Para Chihuahua. Para Chihuahua. Chihuahua el año pasado tenía un presupuesto de egresos de 44,000 millones y tuvimos que contratar 6,000 millones de financiamiento y lo llevamos a 50. Este año no pretendemos hacer lo mismo. El de 44 en realidad lo estamos llevando a 47, 3,000 millones más. Estamos considerando una serie de ingresos que tendremos que discutir, pero lo fundamental, y de una vez lo señalo, lo fundamental es que estamos trabajando en un plan de ajuste. Es decir, el plan de austeridad que iniciamos este año, la idea es reforzarlo con otras medidas más fuertes para controlar el gasto y que claramente no se nos señale, porque así debe ser, que el destino del recurso de los ingresos vaya
a los sueldos, a los salarios, a los viáticos, al derroche, no. Tiene que ir a la inversión pública, tiene que ir más a la infraestructura. Entonces, ese es el objetivo. Estamos terminando de construir justamente la ley de ingresos, estábamos esperando que se concluyera la parte federal, ya se terminó, tenemos hasta el 30 de noviembre para que el Estado presente su propuesta de ingreso, ¿verdad? Y luego hasta el 15 de diciembre para el presupuesto de gastos. Yo creo que en este rubro valdría la pena destacar que también en el marco de las modificaciones que se hicieron a la ley de coordinación fiscal, se establece un esquema de seguimiento, claro, de transparencia totalmente, al uso de las partidas, del gasto programable, pues de las partidas que vienen etiquetadas, sí, señor, para las entidades, justamente para que la población tenga la certeza, claro, de que se van a aplicar realmente al fin que fueron, al área en que fueron designados. Estamos trabajando por instrucciones del gobernador Duarte justamente en integrar un órgano colegiado de transparencia, de vigilancia, ¿verdad? Más allá de los que ya existen, está el Auditor Superior del Estado, está la Contraloría del Estado, ¿verdad? Y está la Auditoría Superior de la Federación. Pero queremos fortalecer esa parte porque es fundamental. Si uno como población, como ciudadano, no tiene la certeza de que los impuestos que uno paga van al destino que realmente se ha programado, pues obviamente no tenemos ningún interés ni incentivo a querer pagar más impuestos. Y esta es una tarea que nos hemos puesto también. Y eso, y aparte, en relación a la deuda, también, hasta donde yo tengo entendido, aparte de la homologación que se hizo de criterios, ¿verdad? Que tanto a nivel municipal, estatal y federal, para tener referentes únicos en relación a esto, también se va a tener, creo que un informe trimestral. Es correcto. De esto, ¿no? Se está planteando así en la nueva ley de deuda pública por parte de la Federación y yo creo que es lo correcto. Tenemos que ir informando a la población. La nueva contabilidad gubernamental nos obliga a subir esto en Internet, ¿verdad? Para que todos vayamos viendo en qué se está gastando el dinero. Y esto se va haciendo cada día más transparente porque de esa manera tiene que ser, ¿no? Independientemente del seguimiento trimestral o los órganos colegiados que para ello se establezcan. Bien. Finalmente, para cerrar este capítulo de la reforma, ¿qué destacaría usted en los tres ejes fundamentales de toda reforma? El ingreso, gasto, deuda, ¿verdad? Así es. Y yo agregaría otro, política pública. Claro. ¿Cuáles son las expectativas que nosotros tenemos? Porque Chihuahua, lo acaba de reconocer una encuesta de INEGI. Es correcto. Aporta, es el que tuvo la tasa de crecimiento en actividad económica más alta en el segundo trimestre del 2013. De 5.9%. 5.9%. Que es importante. Muy por arriba, el promedio fue 1.5, Chihuahua sacó unos 5.9 y eso demuestra que el esfuerzo que se está haciendo en estos años se está reflejando ya en estos parámetros que denotan una mayor inversión. El rubro que más creció de ese 5.9, ya que usted lo señala, justamente tiene que ver con rubros de manufacturas, de servicios, de restaurantes. Es decir, el tema de seguridad, ahí queda claro, sí está reflejándose en mejores ingresos económicos. Ya está incidiendo en un entorno favorable para la inversión y para el crecimiento económico. Es correcto. Señor secretario, yo le agradezco muchísimo esta conversación, a usted su atención y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Gracias.